En los tiempos que corren, la ciencia y los científicos aún no encuentran el canal apropiado para hacerse escuchar. Y tienen mucho que decir. Bienvenidos a la playa de la ciencia, donde los artífices del progreso en nuestro país al fin cobran voz. Esto es Science Beats. Bueno, pues bienvenidos a la playa de la ciencia. Hoy hemos conseguido conectar con Yaiza Potes, que se encuentra en Varsovia, en Polonia, ¿verdad? Sí, muchas gracias por aceptar nuestra llamada. Gracias a vosotros. Yaiza es doctora en biología celular, ¿verdad?, por la Universidad de Oviedo. Y ahora mismo está investigando en el Instituto Nenki de Biología Experimental en Varsovia, ¿no? Así es. Pues, ¿qué tal, Yaiza? ¿Bien? ¿Cómo estáis por allí? Por aquí todo bien, de momento. Muy bien. Además de esta línea que hemos referido a ti, queríamos que fueses tú la que nos contases un poco los pasos que has ido dando en tu carrera científica hasta, bueno, pues alcanzar una posición postdoctoral, que es complicado, muchos se van quedando en el camino, y cuáles han sido las líneas de investigación que has seguido, y luego ya profundizaremos en ellas. Así que te cedo la palabra. Vale, muy bien. Pues bueno, antes de comenzar me gustaría daros las gracias porque me parece que estáis haciendo una iniciativa muy bonita. Por lo tanto, para mí es un placer poder formar parte de ella con esta entrevista también, así que muchas gracias por esa parte. Y bueno, contando así un poco de mí, bueno, yo nací en Campo Naraya, un pueblo del Bierzo, en León, pero de pequeñita me mudé a Gijón, Asturias. Y principalmente pues me formé allí, en la Universidad de Oviedo. Comencé haciendo la licenciatura de bioquímica, soy una de las últimas de esa promoción del plan antiguo, y luego hice un máster en biotecnología alimentaria. Tanto en la carrera como en el máster pues tuve la posibilidad de hacer un proyecto de investigación. Lo hice en el laboratorio de la doctora Ana Cotomontes y lo hicimos en colaboración también con el SERIDA, ya que se trataba de un estudio más de producción animal, y colaboramos también con la doctora Mamen Oliván. Luego ahí fue cuando comencé, bueno, mi primera parte en el laboratorio. Descubrí que era realmente investigar. Y entonces yo me di cuenta que efectivamente eso era lo que me gustaba lo que se trabajaba allí. Y ahí fue cuando decidí ya hacer la tesis doctoral. Sí es cierto que cambié un poquito de tema porque a partir de ahí ya me centré más en la biomedicina. En concreto hice la tesis enfocada más en el envejecimiento. Estudiamos el efecto del sobrepeso en la sarcopenia, que la sarcopenia es la degradación del músculo esquelético asociada a la edad. Y bueno, hice una tesis de 5 años que fue dirigida por la doctora Ana Cotomontes y el doctor Ignacio Vega Naredo, y tuve la suerte de hacerla con contrato. El primer año tuve un contrato predoctoral por la Universidad de Oviedo y los otros 4 años tuve contrato predoctoral por el Instituto de Salud Carlos III. Terminé la tesis hace un año y algo, aproximadamente, fue en enero del 2019, y luego en mayo fue cuando ya comencé aquí en Varsovia. Vamos, que ha ido muy rodado todo, ¿no? Que no es lo usual, ¿no? Sí, me salió bastante redondo, enlacé bastante bien el predoc con el postdoctoral. La verdad que tuve ahí un corto periodo de tiempo que a mí realmente era lo que me interesaba para hacerlo lo más rápido posible y continuar en este mundo. Y nada, pues aquí estoy en el laboratorio de biología celular y metabolismo mitocondrial, que es liderado por el doctor Mariusz Wieczkowski, y estamos estudiando sobre todo la enfermedad del hígado graso no alcohólico y posibles terapias para revertir la enfermedad. Bueno, fundamentalmente esos son un poco los pasitos que he dado hasta ahora. Estupendo, genial, pues nada. Vamos a ir profundizando en cada uno de ellos, si te parece, para que nos cuentes un poco más. Ya nos los has presentado. Vamos cronológicamente, ¿no? Vamos primero a esa tesis que realizas en la Universidad de Oviedo, donde ya has mencionado algunos conceptos: sarcopenia, sobrepeso, envejecimiento. ¿Cómo fueron un poco los estudios a los que tú te dedicaste? ¿Qué tipo de modelos utilizaste y qué tipo de hallazgos conseguisteis?
Sí, pues efectivamente nosotros nos enfocamos sobre todo en ese estudio del sobrepeso, de un exceso de la masa grasa en la calidad del músculo esquelético. Para ello, bueno, tuvimos distintos modelos. Comenzamos con un estudio en personas. En concreto, teníamos 2 grupos experimentales. Ambos eran personas de edad avanzada, mayores de 75 años. Un grupo control, que era totalmente sano, y un grupo que tenía sobrepeso. Tuvimos la oportunidad de trabajar con biopsias musculares y esto nos aportó muchísima información. Nosotros vimos que efectivamente ese exceso de masa grasa, tanto alrededor del contorno del músculo esquelético como a nivel intramuscular, estaba produciendo un deterioro del músculo. Se vio afectada tanto el nivel de la masa del músculo como la calidad. Distintos sistemas involucrados en la contracción se encontraban totalmente alterados y también vimos una disminución de marcadores de células satélite, asociado también a un incremento de daño. Es decir, parecía que teníamos mayor daño y este no podía ser reparado y tampoco podía ser eliminado. Entonces encontramos que efectivamente este sobrepeso estaba causando un deterioro de la calidad del músculo. Esto nos abrió nuevas preguntas y por ello ya a partir de ahí comenzamos con un modelo celular de células satélites y también con un modelo murino. Estuvimos trabajando con ratones obesos, una obesidad mórbida, y también aquí aplicamos un posible tratamiento con melatonina, porque también los ancianos, según va avanzando la edad, se produce una disminución de los niveles de melatonina, que es una hormona natural que sabemos todos que se encuentra involucrada en la regulación del sueño, pero también parece tener algún tipo de papel a nivel metabólico. Bueno, nosotros creímos interesante que si esto está relacionado con el envejecimiento también podría tener algún efecto positivo en el músculo. Y efectivamente vimos que mejoraba la situación del músculo y eso también nos importó bastante información. Pero bueno, sí, cosas muy interesantes, ¿no? Esa melatonina, ¿no? Eso, los ancianos que se levantan los primeros en casa, ¿no? De decir, oye, ya no duermo como dormía hace unos años, ¿no? Sí. Y fíjate que también está involucrada en algo tan importante como esto. Había un concepto que comentábamos en la previa, cuando conversamos antes de grabar, que decíamos, bueno, el envejecimiento es algo que sucede, ¿no? A mí me hace mucha gracia los tratamientos antiedad, ¿no? Qué cosa tan ridícula si realmente la edad de cada año que pasa es un año más para todos, eso es así. Pero sí que se puede mejorar la calidad de vida y tener un envejecimiento, si se puede llamar, saludable, ¿no? Y yo creo que un poco estas investigaciones irían en esta línea, ¿no? Es decir, tratar de que la calidad de vida de esos ancianos pues sea la mejor, ¿no? Efectivamente. Y también la obesidad, que ha salido muchas veces en la playa de la ciencia y que se ha relacionado con neurociencia y con daño cerebral, con enfermedades neurodegenerativas, y aquí una vez más no es una enfermedad per se, pero abre la puerta a algunas complicaciones como puede ser esta sarcopenia y todos esos problemas derivados, ¿no? Tuviste la suerte además de trabajar con muestras de pacientes, es decir, con humanos, pero imagino que todo esto llevó una línea, a lo mejor no tú directamente en tu tesis, pero que se empezaría con experimentos in vitro, celulares, luego modelos murinos, como comentabas, ratones y tal, y finalmente llegaste a humanos, ¿no? Sería un poco así los pasos que se van dando. Normalmente suele ser así. Comienzas con el modelo celular, luego pasas al modelo murino y finalmente en humanos. En mi caso fue completamente al revés. Es algo que llama bastante la atención porque no suele ser usual. Pero bueno, yo claro, también estoy en un grupo de investigación en el que ya había otros compañeros que habían estado trabajando sobre todo con muestras sanguíneas de pacientes. Entonces ya se había establecido una colaboración bastante fuerte, en este caso con el Hospital Monte Naranco y con el Servicio de Geriatría, liderado por el doctor Juan José Solano. Entonces había una fuerte colaboración. Tanto los estudios previos como los que estábamos realizando en ese momento, finalmente nos dio la oportunidad de poder trabajar con biopsias musculares. Ajá. Y digamos que yo entré
en el momento adecuado, porque justo llegaron a ese punto y yo iba a comenzar mi tesis. Entonces tuve la oportunidad de poder llevar a cabo ese estudio. Esto nos dio muchísima información, como te comentaba antes, y es una grandísima suerte poder trabajar con muestras humanas, pero a la vez, cuando llegas a unos resultados finales, te surgen muchísimas preguntas y, lógicamente, no puedes continuar con esos trabajos a nivel humano porque hay cosas que no puedes continuar haciendo. Y ahí es cuando ya tienes que echar mano a las líneas celulares y a los ratones. Y en este caso ese fue mi caso. Bueno, pues sí, ¿no? Pero estabas ahí en ese punto interesante, ¿no? Porque al final, bueno, pues hablando un poco en plata, lo que nos interesa es la salud humana, no la salud de los ratones, que son un modelo que utilizamos. O sea que también es cierto que la complejidad aumenta y los límites son mucho más restrictivos y a veces hay que dar ese pasito atrás a otros modelos, pero bueno, que fue una tesis, por lo que nos cuentas, muy, muy interesante y muy, muy relevante en cuanto a los resultados que se fueron generando. Sí. Muy bien. Pues pasaríamos ya un poco a la etapa postdoctoral. Si ya hemos repasado la línea de investigación de tu tesis y consigues ese contrato en Varsovia y comienzas a investigar, ya nos comentabas eso, ¿no? Enfermedad de hígado graso. Hay quizás un cierto hilo conductor con tu tesis, pero es algo diferente. Al final también eso es interesante, ¿no? Decir, ahora soy postdoc, ahora esta es una nueva etapa, no tengo por qué encasillarme en un solo tema, ¿no? Sí, sí. Eso también fue una de las cosas que a mí me interesaba. Yo, como cuando comencé a buscar posibles ofertas de trabajo, sí que intenté buscar aquellas que en cierta manera tuviesen algún tipo de relación con lo que yo había hecho previamente, pero además que fuesen algo diferente, es decir, que me proporcionasen técnicas y otro tipo de background que pudiese ser complementario a lo que yo ya tenía previamente, es decir, continuar esta formación en la que nos encontramos. Entonces, sí, el estudio aquí sí tiene cierta relación porque continúo con la obesidad, en este caso asociada a una dieta rica tanto en azúcares como en grasas, y me enfoco sobre todo en su efecto en el hígado. Porque sí es cierto que se habla mucho del incremento de esta esteatosis en el hígado, pero asociada al alcohol. Y en este caso no, cada vez está siendo mucho más importante mantener una dieta equilibrada para intentar evitar este tipo de problemas. Entonces, fundamentalmente estamos estudiando eso, en este caso en un modelo de ratones, y sobre todo lo estamos enfocando al tipo de metabolismo y a nivel mitocondrial, que parece que ser el orgánulo que se encuentra más directamente involucrado en la progresión de esta enfermedad. También estamos buscando una posible terapia con distintos antioxidantes para frenar ese estrés oxidativo inducido por la dieta y, por lo tanto, poder no tanto igual revertir, porque no sabemos si seríamos capaces de revertirlo, pero al menos tratar de frenar la progresión de la enfermedad. Y en estos momentos nos encontramos en ese punto. ¿Se puede decir alguno de los antioxidantes que vayáis a utilizar o todavía es secreto? De momento es secreto porque se trata de un antioxidante nuevo que ha sido desarrollado por un grupo con el que colaboramos y a día de hoy no está testado totalmente. Estaremos pendientes y que cuando nos enteremos ya sea porque tiene unos resultados. Exacto, porque es algo positivo y algo que puede ser beneficioso. Genial. Llevas ya unos meses allí. ¿Cómo definirías o cómo describirías o en qué situación colocarías a lo mejor con respecto a España la investigación en Polonia? ¿Estás contenta? ¿Crees que hay cosas que son mejores, peores? Bueno, en un comienzo cuando vine aquí, sí es cierto que me pareció que era bastante semejante a lo que yo estaba acostumbrada en España. No es como otra gente, que yo tengo compañeros que te dicen, bueno, me voy a Estados Unidos, aquí la investigación es otro mundo, no te lo puedes imaginar. Aquí no, mi impresión fue desde el principio que más o menos es semejante. Luego sí es cierto que encuentras algunas diferencias, sobre todo en las distintas etapas.
A mí me llamó muchísimo la atención aquí que la gente que decide hacer la tesis es como si fuese otra etapa más del estudio, no lo consideran para nada un trabajo y hay mucha gente que se lo plantea. Se plantea hacer la carrera, luego haces un máster y finalmente haces la tesis doctoral. De hecho, la gente que está desarrollando la tesis tiene que asistir a clases tanto de inglés, de filosofía, biología celular, tiene que hacer exámenes, si no superan los exámenes no pueden presentar la tesis, es decir, es una continua formación y eso me llama bastante. Sí. Exactamente igual que en la carrera. Entonces me llamó bastante la atención. Y también luego mucha gente no continúa, se lo toma como formarse, finaliza y luego cambia completamente, no continúa luego involucrada en la investigación. Y luego en la siguiente etapa, más en la etapa postdoctoral, sí vi que el plan que tienen aquí es bastante interesante porque lo engloban en distintos niveles, distintas escalas en función del grado en el que te encuentres y te ofrecen bastantes posibilidades de poder acceder a proyectos siendo tú misma con tu cualificación pudiendo ser el investigador principal y por ello me parece interesante porque dan bastantes oportunidades e intentan sesgar un poco la gente que lo solicita para repartir un poco entre toda la gente que está ya directamente involucrada en la investigación. Interesante. ¿Y la sociedad polaca percibe al científico como alguien importante y reconocido, más o menos que en España? A lo mejor no has visto diferencias. Pues no vi mucha diferencia. Más o menos lo interpreto parecido. Tampoco tengo mucho contacto porque, quieras o no, aquí el lenguaje es una barrera bastante importante y claro, en el mundo en el que estoy yo, si puedes hablar, a mí me comentan cosas, pero no tienes tampoco la oportunidad de ver realmente qué es lo que hay más allá. Y dicho todo esto, y no sé si es indiscreta la pregunta, ¿a ti te gustaría regresar a España una vez finalices tu etapa postdoctoral o ya te imaginas un futuro en Polonia como investigadora? Pues yo lo tenía claro hasta antes de marchar, yo quiero volver. Sí. Y ahora, a ver, una maleta, pero con vistas a que algún día regresaría. A mí me encantaría volver. Sí es cierto que recomendaría esta experiencia porque al final hacer un postdoc en el extranjero es algo muy enriquecedor. Tienes la oportunidad de conocer gente, conocer otra cultura, ver cómo es la investigación en otro sitio. También creas contactos, lo cual también es positivo para el futuro. Entonces es algo que realmente recomiendo. Pero por otra parte, como dice muchísima gente, al final, como en España, en ningún sitio. Entonces yo espero en un futuro poder intentar volver a España y encontrar algo allí. Genial. Bueno, tú hablas de una recomendación y en muchos casos diríamos que es prácticamente una obligación si se quiere continuar en la investigación pública en España. Pues haber dado ese paso valiente de investigar en el extranjero, aunque sea por un periodo determinado de tiempo, porque ahora mismo la situación es así. Es una norma no escrita, es decir, en ningún punto dice que sea obligatorio hacer el postdoc en el extranjero, pero en términos prácticos parece que hasta la fecha de hoy se necesita hacer ese postdoc en el extranjero. Así que nada, bueno, pues que sea lo más fructífero posible y que se disfrute en el mayor grado posible, ¿no? Exacto. Y esto nos lleva ya a la pregunta final y compartida por todas las entrevistas, aunque ya nos has dicho uno de tus objetivos vitales, pues queríamos conocer también cuáles son tus sueños, cuál es el futuro que tú te imaginas para ti en lo personal, en lo laboral o en lo que tú quieras contarnos. Sí. Bueno, pues esa es la gran pregunta siempre. Una gran pregunta. Sí. Bueno, yo desde que me adentré en esto yo lo tenía claro. A mí me encanta la investigación. Por lo tanto, yo sí puedo continuar en la investigación y vivir de ello es lo que me gustaría siempre. Y luego,
Pues como ya he dicho, me encantaría poder volver a España y poder, no sé, ahora he tenido la posibilidad de estar en un instituto de investigación. Cuando estuve ahí realizando el doctorado, realicé la tesis en la universidad, cosa que también me permitió ver la otra parte. Además, tuve la oportunidad de impartir docencia durante esa etapa predoctoral y también descubrí un poquito más cómo funcionan las cosas allí. Entonces yo no me cierro puertas, me encantó la etapa pasada, además estuve muy a gusto en el sitio en el que estuve, cosa que también es muy importante. Entonces yo intentaré pues buscar la oportunidad donde la haya. Genial, pues nada, oye, mucha suerte, que disfrutes y aproveches esta etapa en Varsovia, que aprendas mucho polaco, que aprendas mucha ciencia. Y que luego nos la traigas aquí a España entonces, ¿no? Es decir, que te formes y que luego te podamos aprovechar en el campo de la investigación española, que esa sería un poco la idea, ¿no? Es decir, vámonos fuera, vamos a adquirir conocimientos y luego vamos a explotarlos en España, siempre y cuando tú quieras volver, como siempre decimos, ¿no? Así que nada, ha sido un placer hablar contigo, ha sido un placer aprender un poco más de esa investigación que has llevado a cabo tanto en tu etapa pre como postdoctoral. Y gracias por aceptar nuestra llamada desde la playa de la ciencia. Muchas gracias a vosotros también por acogerme. Muy bien, y que hablemos dentro de un poco ya con esos éxitos consolidados de esa investigación tan interesante que estáis llevando a cabo. Así que nada, te mandamos un abrazo desde aquí. Otro para vosotros. Nos vemos por la playa cuando quieras. Nos vemos por la playa. Muchas gracias. Chao.